para mí resulta en bienestar. ¿Por qué? Porque yo sé que todos estos acontecimientos apuntan al pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que nos está diciendo, hermano, que la Biblia paulatinamente en el programa de Dios se está cumpliendo. Y la iglesia en este tiempo tiene que estar erguida, sabiendo que su redención está mucho más cerca que cuando nosotros creímos. Así que, hermano, como dice el Señor en Mateo 24, estos no son más que principios de dolores. Así que, si estos son los principios, imagínese cómo será el final. Pero las personas que tienen la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, saben cuáles son las cosas que han de acontecer y cómo han de acontecer. Así que, hermano, no se preocupe ni por la guerra, ni por los rumores de guerra. Ore sí por las víctimas, ore por los inocentes, para que ellos puedan ser alcanzados por la bondad y la misericordia de Dios y puedan ser salvos en el conflicto. Pero no es el tema del que quiero hablarle hoy. Quiero hablarle sobre Noé, el pacto y las condiciones. Porque todo lo que pasó allí, como el arca, el diluvio, la persona de Noé, son tipos que Dios toma para ilustrarnos cómo han de ser las cosas y quién es realmente Él. Entonces hoy quiero hablarle sobre Noé, el pacto y las condiciones. Si bien es cierto, nosotros sabemos que en la Biblia hay diferentes pactos. Si bien es cierto, nosotros sabemos que Dios actúa por principios y que establece principios y que Dios llama las cosas que no son como que fueran, para que nosotros sepamos de que Él tiene el control de toda situación. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 6, verso 18, la Biblia dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí estamos hablando, hermano, de una promesa antes de la destrucción de esa civilización antidiluviana. Dios está planteando una relación mucho más estrecha que la que ya Él tenía con Noé. La palabra pacto viene de la palabra hebrea verik, porque se hace pasando por medio de dos mitades o de un animal partido a la mitad. Significa aliado, alianza, confederación, convenir, prometer. Y en todas estas palabras que le estoy diciendo está el uso básico resumido aquí. La palabra pacto o la imagen del pacto o acuerdo es la principal forma en la que la Biblia describe la relación entre Dios y su pueblo y en menor grado con la raza humana en general. Entonces, ¿qué es un pacto? Es una promesa sujeta a juramento mediante el cual una parte promete solamente bendecir o servir
de alguna manera en específica. ¿En qué consiste entonces el pacto? A veces el cumplimiento de la promesa depende de que la parte a que se promete cumpla con ciertas condiciones. En otras ocasiones, la promesa se hace unilateralmente y a veces se hace hasta incondicionalmente. Es un acuerdo. ¿Quiénes entonces, hermano, hacen el pacto? En primer lugar, pueden hacer el pacto, hablando en términos humanos, dos personas de igual a igual pueden hacer un convenio. Pero quiero ir un poquito más allá en cuanto a lo que la Biblia habla sobre Dios pactar con el hombre. Si bien es cierto, hermano, la Biblia establece la forma, introduce la palabra, introduce la forma, introduce el acuerdo, pero siempre es llevado por Dios hacia el hombre. El concepto del pacto es un tema esencial y unificador en las Escrituras, que establece y define la relación de Dios con el hombre en todas las edades. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el concepto del pacto es un tema esencial y unificador en las Escrituras que establece y define la relación de Dios con el hombre en todas las edades. En agudo contraste con el castigo anterior, es decir, hablando del castigo del diluvio, Dios en su misericordia establece un pacto con Noé, con el fin de perpetuar la familia humana. Dios promete preservar la familia de Noé y a 2 de cada especie. Esta es la primera vez que se usa o que se emplea en la Biblia la palabra pacto, aunque algunos creen que el concepto aparece primero en Génesis capítulo 3, verso 15, pero es aquí en este verso 6 y en este capítulo 9, verso 9, donde aparece por primera y por segunda vez la palabra pacto. Génesis 9:9 nos dice: y he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Aquí se dan los detalles del pacto después del diluvio. El Señor desciende para mirar la necesidad de su siervo y para entrar en un pacto con él. Nuevamente leemos este importantísimo concepto del pacto. Dios promete que establecería un pacto con Noé. Y aquí lo vemos que lo está llevando a cabo. Este pacto se extiende hasta los animales de toda clase. Las sugestiones teológicas de la experiencia de Noé relacionada con el diluvio, a menudo solamente implícita, son sin embargo extremadamente claras. Hay quienes se oponen rotundamente a la completa narración de lo que la Biblia nos enseña en el libro de Génesis. Pero todos esos hechos, hermanos, están implícitos allí, están lo suficientemente claros para la familia de la fe. La raíz de la dificultad yace en la rebelión del hombre contra Dios y su propensidad e imaginaria para el mal. Usted va a escuchar, hermano, aún en este siglo, porque esto no es parte únicamente de este siglo ni del siglo pasado. Todos los hombres que se han rebelado contra Dios han querido ignorar, han querido argumentar en contra de las verdades bíblicas y en contra de la verdad que la naturaleza nos ofrece constantemente del poder creador.
de la esencia de un Dios creador que hizo el cielo y la tierra, que sustenta con su autoridad absolutamente el universo completo, incluyendo la tierra. En Génesis capítulo 8, verso 21, la Biblia nos certifica y nos dice: y percibió Jehová olor grato. Se está refiriendo, hermano, a la enseñanza que llevamos con anterioridad de cuando Noé salió del arca. Lo primero que hizo este siervo fue construir un altar y sacrificar en el altar, como Dios había dicho que debería hacerse, holocausto a Dios. Y ese olor grato de la obediencia y de la anunciación en el tiempo del sacrificio que habría de hacer por la humanidad, simbolizado allí en el holocausto que Noé está ofreciendo. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y aquí, hermano, hay un detalle. Detalle que muchos cristianos se preguntan cuando leen esta historia. Si Dios salvó a Noé y a su familia, ¿cómo es que el mal se propagó tan rápido? Pero Dios se apresura a darte la respuesta. Respuesta que está contenida en su palabra. En este verso 21 nos dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Aquí entonces, hermano, Dios aclara ciertas cosas. Primero, percibe un olor grato debido a la obediencia de su siervo. Segundo, dice que no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. Y tercero, habla y define la condición del hombre que va a ser desde la caída del hombre hasta los últimos tiempos. Esa palabra que aparece allí, intento del corazón del hombre, es malo desde su juventud. Esa palabra intento viene de la palabra hebrea yatzer, que significa formar, propósito, condición, designio, obra, pensamiento, estructura, imaginación. El uso de esta palabra, hermano, es la que se le da al alfarero cuando este alfarero forma un recipiente de cerámica y lo moldea a su forma. El Señor Jesús, hermano, cuando estuvo aquí presente en esta tierra físicamente, Juan nos dice que la luz del mundo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Qué triste descripción nos da la Biblia de la naturaleza del hombre después de su caída. Ahora bien, hermano, la razón por la que Dios pacta con Noé y decide destruir toda aquella civilización. Dios no tolera desmensurablemente el pecado. Hay un punto terminal que resulta en juicio para el hombre, pero no sin que esté involucrado el dolor hacia su creador. En Génesis capítulo 6, verso 6, la palabra de Dios nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos, algunas personas piensan cuando escuchan la palabra arrepentirse aquí, es que Dios no sabía lo que el hombre iba a hacer. Dios no sabía cómo el hombre iba a actuar, porque algunos piensan que Dios aprende por error. Esa palabra, aquí en el contexto, lo que significa es un cambio de actitud, un cambio de proceder, un cambio de actuar. Como dice el verso 3 del capítulo 6,
no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, él es sensual, declinado totalmente al mal. Y me han obligado a proceder de otra forma. Y cuando dice que le dolió en su corazón, ahí, hermano, este lenguaje es lo que los teólogos han llamado antropopatesco o antropomorfismo, cuando se describe a Dios con emociones humanas. En esta palabra podemos sentir la pasión del Señor. En otras palabras, atributo o forma o cualidades humanas a lo que no es humano, esencialmente a la divinidad. Sí, hermano, los escritores sagrados, Dios ha permitido que plasmen estas palabras para que nosotros podamos entender el sentimiento, describiendo a Dios con cualidades humanas cuando realmente Él no tiene cualidades humanas. Él dio el primer paso a la preparación para el juicio, haciendo provisión para aquellos que vivían conforme a su voluntad. Y esta es la razón, hermano, por la que la iglesia no debe temer sobre los acontecimientos ni puede permitirse turbarse en cuanto a los acontecimientos ocurridos actualmente. La Biblia nos enseña que los días van a ir de mal en peor, porque esa es la naturaleza del hombre, la ambición desmedida del hombre que es capaz de ser un genocida en masa. La Biblia nos enseña que así como Dios guardó a Noé, que es tipo de la iglesia, también va a guardar a la iglesia. Y que al final de todo, nosotros vamos a heredar la tierra como hemos expuesto en otras predicaciones. Los demás tuvieron que pasar por el juicio por haber desechado a Dios. La experiencia de Noé presenta a Dios como amo completo de todas las fuerzas naturales, algunas de las cuales son usadas como instrumento de castigo, pero también de salvación. La solicitud divina en medio del juicio se pone de manifiesto en la declaración de un acuerdo de que aquellos que permanecen en el arca, o aquello con lo cual permanecen en el arca, aunque la situación de ellos era arriesgada, jamás estuvieron ausentes del pensamiento del Altísimo. Así que, hermano, no importa la circunstancia que la iglesia esté pasando o vaya a pasar, nosotros no estamos, ni hemos estado, ni estamos, ni estaremos ausente del pensamiento, la protección divina. Cuando terminó el peligro, el Señor usó o puso en evidencia su amor, entrando en un pacto de relación personal con el hombre y su criatura. ¡Oh, qué magnífico es Dios! Que no nos deja la ribera, sino que personalmente hace un pacto con el hombre. No envía ningún delegado. Él desciende en su misericordia y pacta con el hombre a fin de beneficiar al hombre mediante este pacto. Él es Dios creador que demanda justicia y castiga la corrupción. Su trato con el hombre son profundamente personales. El mundo queda ahora reducido de nuevo a una sola familia, la familia de Noé, de la cual nos ofrecen algunos, o nos ofrece las Sagradas Escrituras, algunos pormenores. Génesis capítulo 9, verso 9 nos dice: y he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente después de vosotros,
Habiendo aclarado el papel único del hombre sobre la tierra, el Señor continúa elevando su relación especial con él, estableciendo un pacto con Noé, sus descendientes y con todos los seres vivientes, como nos dice el verso 10 del capítulo 9 del libro de Génesis. En este pacto se hace más énfasis sobre la misericordia que sobre el castigo. Misericordia que queda extendida a todas las criaturas, y su señal peculiar, mi arcoíris he puesto en las nubes, según el verso 3. Y sobre ese tema le estaremos hablando posteriormente. Ahora, hermano, todo acuerdo, todo pacto, todo contrato tiene cláusulas que cumplir. Y eso lo saben bien los abogados. Y lo saben bien hasta los paralegales. En este pacto, Dios pone sus implicaciones. La base del pacto fue la sangre derramada del sacrificio. Así como la base del nuevo pacto es la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, según 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 23 hasta el verso 26. Sí, hermano. En el capítulo 6 Dios promete hacer un pacto y cuida a Noé durante su travesía de 1 año y 71 días hasta que el diluvio cesó y sus consecuencias. Luego en el capítulo 8, verso 20, vemos a Noé salir del arca y Dios ordenar, hermano, un orden para salir del arca. Primero sale el patriarca, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos, y posteriormente salen los animales. Entonces, ahora vemos en el capítulo 9, después que ofrece el holocausto como símbolo de obediencia y sumisión totalmente a Dios, que Dios hace un pacto con Noé, estrechando su relación. Pero el término del pacto está sellado, hermano, con un sacrificio de sangre, simbolizando en el futuro el derramamiento de la sangre de un cordero inocente anunciado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los términos del pacto son estos. Y aquí, hermano, usted va a pensar que Dios no tiene misericordia. Porque hay cristianos y hay personas que creen que son más buenos que Dios. Y no analizan las cosas que Dios ha planteado, ni la razón por qué la ha planteado. Si bien es cierto, como le he dicho, hermano, cuando usted coge el libro de Génesis y del capítulo 6, el verso 5, y luego va al capítulo 6, verso 21, le dice rotundamente que el designio, la forma del hombre es de continuo al mar. Y que el hombre no va a respetar ni respeta las leyes de Dios. Y al no respetar las leyes de Dios, hermano, va a terminar masacrando al hombre que es imagen de Dios. Y Dios con antelación está tomando medidas para que el hombre no termine con el hombre. A pesar de que hoy tenemos, hermano, como he dicho, genocidas en masa. Gente que por interés económico, no importa cuántos son los que tengan que eliminar o quitar del medio. En Génesis capítulo 9, verso 1, empiezan las condiciones de este pacto que Dios hace con Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto es, les aseguró en cuanto a su benevolencia y sus buenas intenciones para con ellos. Ya vimos cómo Noé bendijo a Dios cuando levantó un altar y ofreció el sacrificio a Dios
en el capítulo 8, verso 20. Ahora tenemos aquí lo que podríamos llamar la Carta Magna, la gran constitución de este nuevo reino de naturaleza que iba a ser erigido ahora, una vez que el anterior había sido abolido o decomisionado. Sí, hermano, la Biblia establece principios. Para que se establezca algo nuevo, lo viejo tiene que desaparecer. Y pregúntese la razón por qué. Salomón dice, hermano, que debajo del cielo no hay nada nuevo y que todo es repetitivo. Y que todo es repetitivo, hermano. Hoy nos aproximamos más que nunca a un nuevo orden mundial. Lo que quiere decir, hermano, que el antiguo orden patriarcal, los valores familiares que sostienen la sociedad, tienen que cambiar, tienen que desaparecer para que se establezca un nuevo orden. Y eso usted lo encuentra en la Biblia. Yo no estoy asustado, hermano. Sí tomo mis prevenciones en cuanto a mis hijos, para que nadie me lo adoctrine, para que ninguna institución gubernamental o no me lo adoctrine. La escuela está encargado de formar personas en el aspecto intelectual y usted como padre está encargado, hermano, de educar y formar a sus hijos en los aspectos morales. Fructificad y multiplicaos. El mundo que Noé dejó atrás al entrar en el arca fue significativa diferente al mundo que un año después él iba a heredar. Dios dio a Noé el mismo tipo de mandato que le dio a Adán en el principio de la creación. Génesis capítulo 1, verso 29 y verso 30, y capítulo 2, verso 15 al 17, está el mandato que Dios le dio a Adán de llenar y que se enseñoreara y que se multiplicaran. Ahora, como familia única, Dios se lo está ofreciendo y se lo está delegando a Noé. Aún el aumento de las familias, que parece depender solamente de los medios naturales, como algunos piensan, hermano. Dios no tiene nada que ver con la procreación. Dios no tiene nada que ver con esto. Sí, hermano, Dios tiene todo que ver, porque Él formó al hombre, condicionó y cualificó al hombre y a la mujer para que ellos pudieran multiplicarse. De ahí, hermano, la institución del matrimonio. Y discúlpeme que le diga esto, porque Dios es quien cualifica y quien le da al hombre la capacidad de poderse reproducir. Y si hay alguien o algo que quiera quitar la dignidad del matrimonio tradicional, tiene que preguntarse cuáles son los aportes que dan otras relaciones que no tienen que ver con el matrimonio tradicional. Sí, hermano, toda sociedad está implícita en este mandato de Dios. Toda sociedad está implícita en la multiplicación, porque es la multiplicación lo que hace la sociedad. Y hoy quieren desposeer a los matrimonios tradicionales de su condición para dársela a otros que no aportan nada a la sociedad. Y cuando digo que no aportan nada a la sociedad, no hablo como individuo, hablo como institución. Porque lo que Dios formó fue la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo otro, pueden darle todo el derecho que quieran, pero moralmente e históricamente
socialmente, biológicamente, científicamente, los matrimonios tradicionales son lo que aportan individuo a la sociedad, son lo que multiplican las sociedades. Y espero, hermano, que usted esté claro con esto. Aún el aumento de la familia, que parece depender solamente de los medios naturales y a veces de circunstancias fortuitas, es todo de Dios. Es Dios quien cualifica y condiciona al hombre para que pudiera procrear y aumentarse. Mediante su poder y sabiduría se forma el ser humano. Y es solo mediante la providencia que el hombre es sostenido y preservado. Nosotros sabemos una y otra vez que la Biblia dice que Dios le cerró la matriz a ciertas mujeres en la Biblia para que cuando ellas concibieran, esto se pudiera producir como un milagro venido del cielo. Fue Dios que le dio, hermano, el cauce al hombre y a la mujer y condicionó que aunque nosotros físicamente somos diferentes, somos compatibles. Gloria sea el nombre de Dios por su sabiduría. La concepción en este pacto también, la concepción de terreno de gran extensión y la primera promesa de un gran incremento de la población para ocupar y disfrutar de todo ello. Se renueva aquí la primera bendición: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. La tierra solamente puede ser llena, hermano, donde se encuentran hombres y mujeres. Lo demás está sujeto a la extinción. De por sí, el hombre solo no puede multiplicarse, ni la mujer sola tampoco puede multiplicarse. Necesitamos la aportación tanto de hombres como de mujeres. Y este es el caso que la Biblia nos presenta aquí en este pacto sobre los hijos de Noé, hombres y mujeres. Ahora Dios pone toda la tierra delante de ellos y le dice que es toda de ellos mientras permanezca de ellos y de su descendiente. Aunque no es un paraíso, sino más bien un desierto, es mejor, sin embargo, de lo que nosotros como seres humanos merecemos. Sí, hermano, el desierto florece cuando la bendición de Dios está con los que habitan allí. Les da una bendición para que en poco tiempo todas las partes habitables de la tierra puedan más o menos ser pobladas. Aunque la muerte continúa reinando, sin embargo, la tierra nunca más se verá desprobada como ahora estaba, o deshabitada como estaba en el tiempo de Noé, sino llena. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17, desde el verso 24 al 26, la palabra de Dios nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase algo, pues él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le es prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermano, mire, esa historia inventada por el diablo y por algunos pseudocientíficos o científicos, como se pueda llamar, que es la famosa teoría de la evolución, que todavía
siguen con esos aspectos y lo siguen enseñando en algunas escuelas y universidades. Porque si bien es cierto, hermano, los chimpancés, los orangutanes han evolucionado más que estos propios científicos maestros que dicen que el hombre vino del mono. Y digo esto, hermano. Digo esto porque todavía se sostiene la teoría, y seguimos en teoría. Y como teoría, hay más de 30 teorías de la evolución y ellos mismos no se ponen de acuerdo. Pero la Biblia nos es clara y concisa cuando nos dice que Dios formó al hombre de la tierra y como establece, así es. Ahora, hermano, aquí en este verso 26, dice que de un linaje Dios hizo a todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les prefijó el orden de los tiempos. Hermano, usted no nace cuando usted quiere, usted nace cuando Dios lo determina, es lo primero. Pero usted no decide dónde nacer porque Dios le ha prefijado el tiempo y los límites de su habitación. Así que si usted es cubano, dominicano, nicaragüense, donde quiera que usted haya nacido, usted nació en el lugar que Dios determinó que usted naciera. Y en el tiempo que Dios determinó que usted naciera. Y va a morir en el tiempo que Dios determinó que usted muriera y en el lugar que usted no conoce, pero que también va a morir. Eso es lo que dice este texto. En el verso 2 del capítulo 9 del libro de Génesis nos dice: y el temor y el miedo de vosotros. Quiero, hermano, decir, antes de empezar, que el hombre es una criatura cruel con su propio semejante y también es cruel con los animales. Pero hoy se ha levantado una filosofía en contra del ser humano y a favor de los animales. Hay personas, hermanos, escuchen, que llevan sus perros a la peluquería para que le corten las uñas, para que los recorten, para que lo bañen, lo perfumen. Y en sus casas, inclusive paseando, le ponen hasta botines para que los perros no pisen el suelo o los gatos. Si tienen que gastarse 5,000, 6,000, 10,000 dólares en una operación para el animal, también lo hacen. Pero cuando ven a un desamparado en la calle que necesita un plato de comida, ni siquiera lo miran. Han sustituido el amor hacia el ser humano y lo han depositado en los animales. Y esos dicen que el hombre es cruel, no sabiendo que entran en la misma dinámica y en la misma crueldad, porque rechaza al hombre que es imagen de Dios, para ponerlo en los animales que no son imágenes de nadie. Antes de la caída del hombre, el hombre dominaba a los animales inferiores con amor y bondad, porque entonces la mansedumbre y la docilidad eran sus características principales. Después de la caída, la terquedad acompañada de ferocidad salvaje prevalece casi en todos los orígenes de la creación bruta. En otras palabras, el hombre inocente gobernaba mediante el amor. El hombre caído gobierna mediante el terror. Especialmente parece haber prevalecido la enemistad en contra del hombre. Y Dios no hubiese puesto, si Dios no hubiese puesto en su mente el temor y el miedo al hombre, de modo que algunos se sometiesen a su voluntad y otros huyeran de él, toda la raza humana hubiese sido totalmente destruida por las bestias del campo.
En ello vemos que Dios es un buen amo y provee no solamente para que podamos vivir, sino para que podamos vivir cómodamente en su servicio, no solo para obtener lo necesario, sino para disfrutar de lo placentero. Sí, hermano, en este verso 2 se encuentra una bendición y se encuentra el temor y el miedo a vosotros de parte de los animales, porque si no, no hubiesen comido y no con papa, hermano. Porque todo lo que Dios creó es bueno y no hay por qué rechazar absolutamente nada. En el verso 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo a vosotros. No hay evidencia positiva de que la alimentación animal fuese usada antes del diluvio. A Noé se le concedió el primer permiso en este sentido y desde entonces ha continuado a través de toda su posteridad. Sin embargo, ahora Noé recibe permiso para comer de los animales. La única limitación era que no podía comerlo con su sangre, porque era símbolo de la vida. Y el hombre en particular no debe tratar esto con liviandad. Esta debidamente debería ser derramada primero como señal de respeto a la vida contenida en esta y que Dios lo había dado. En cuanto a Adán, este permiso no le fue dado. Los preceptos estipulados o estipulaciones de esta carta no son menos benévolos y favorables, ejemplos patentes de la buena voluntad de Dios hacia el hombre. Los rabinos mencionan con frecuencia los 7 preceptos de Noé o de los hijos de Noé, que deben ser observados por todas las naciones y que no resulta propio ignorar, hermano. Número 1, el culto a los ídolos, porque cuando Noé descendió del arca adoró al Dios verdadero. Número 2, en contra de la blasfemia, con requerimiento a bendecir el nombre de Dios. Y hoy las naciones, hermanos, se han enfocado en desaparecer a Dios de cualquier institución. Empezaron aquí en los Estados Unidos, hermano. Lo sacaron de la corte, la sacaron de las escuelas, lo sacaron, hermano, la quieren sacar hasta del dólar el nombre de Dios. Número 3, en contra del homicidio. Número 4, en contra del incesto y toda clase de impureza sexual. En contra del robo y la rapiña. Número 6, perpetua la administración de la justicia. Y número 7, es en contra de comer carne con vida, es decir, carne con su sangre. Hermanos, hay muchas cosas implícitas en este pacto de Noé que son enteramente dadas para beneficio del hombre, para preservar la vida del hombre. Y en el verso 4, y con esto, hermano, concluyo, aunque pienso terminar esta predicación el próximo domingo. Escucha, hermano, porque hay quienes piensan que Dios ha sido injusto y que la iglesia es injusta cuando promueve la pena capital. Si a mí me preguntan, hermano, si estoy de acuerdo con la pena capital, claro que estoy de acuerdo con la pena capital. Y eso no es falta de misericordia, es todo lo contrario. Eso es misericordia porque me ayuda a preservar la vida de los seres humanos que son a imagen de Dios. Y si usted quita una vida, usted debe ser quitado del medio, siempre y cuando no sea por accidente. Y eso se lo voy a explicar, hermano, el próximo domingo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz, la bendición y la prosperidad del Señor
esté sobre todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén.